Hola a todos, mi nombre es Camila Neves Fortes, yo soy investigadora del programa de posgrado en lingüística de la Universidad Federal de Santa Catarina y hoy yo estoy acá en una entrevista con el profesor Roberto Bain. Esta entrevista es una iniciativa del Grupo para el Multilingüismo de la Cátedra UNESCO para el Multilingüismo y es presidido por el profesor Gilvan Miller de Oliveira. Y presentando un poquito al entrevistado, doctor Roberto Bain, que es profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor en romanística por la Universidad de Viena, Austria, con la tesis titulada La política lingüística argentina con relación a las lenguas extranjeras a partir del 1993. Actualmente es profesor consulto en la Universidad de Buenos Aires y sus especialidades son la política lingüística y la traductología, sobre las cuales ha publicado libros y artículos, dictado seminarios y conferencias en Argentina y en el exterior. Y además es codirector de los proyectos El Derecho a la Palabra en la UBA y Lenguas, Internacionalización de la Educación Superior, Políticas y Prácticas en la Universidad 3 de Febrero, UTF. Y doctor, otra vez, muchas gracias, ¿no? Por compartir con nosotros su tiempo. Y bien, ¿hay algo que quiera añadir? ¿Algo que quiera hablar? No, solo agradecerte a vos, Camila, la iniciativa, la invitación y una sola cuestión. El último dato que pusiste de la Universidad Nacional de 3 de Febrero es un proyecto que ya ha terminado, o Ah, sea que ya no soy codirector de ese proyecto. está bien, muchas gracias. De la UBA sí sigue. Ah, ok, muchas gracias. Bien. Bueno, yo voy a comenzar las preguntas. Y usted en su carrera, muchos años trabajó en el IES, Instituto de Enseñanza Superior de Lenguas Vivas, Juan Sí, Ramón Fernández, ¿verdad? Y este instituto es súper reconocido por formar a maestros de lenguas extranjeras en Argentina, profesorado de lengua extranjera. Y hay un capítulo que es recién publicado en un libro que fue publicado acá en Brasil, Universidad Frontera Sur, y la UNILA también, me parece, que está titulado Políticas Lingüísticas e Integración Regional Sudamericana, el tratamiento de la diversidad de lenguas en la educación. Este capítulo fue escrito por usted, profesor, y por Virginia Rubio Escola, ¿verdad? Y hay un pasaje en que se mencionan las medidas cortoplacistas y las medidas de Estado para el desarrollo de políticas lingüísticas sólidas. Entonces, me gustaría saber si sería el Instituto Lenguas Vivas un ejemplo de una política lingüística como medida de Estado que fue y que está siendo exitosa, ¿no? Y se podría compartir con nosotros su experiencia en el instituto. sí. Eh, Espero no ser muy largo en mis respuestas, pero quiero decir, en la Argentina, bueno, como en otros países latinoamericanos, el proceso más parecido es el de Uruguay. Hubo una gran ola de inmigración entre 1870 y 1930, que estuvo interrumpida, bueno, por la Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Entonces, 1920 se retomó esto. ¿Qué pasaba? La élite argentina quería construir un país europeo, entonces quería inmigración europea en un gran territorio que en parte estaba vacío todavía y había que fomentar esto. Por eso incluso, por ejemplo, borraron la necesidad de que fueran inmigrantes, de que la escuela tuviera religión católica, porque esperaban también inmigrantes del norte europeo, o sea, protestantes, ¿no? Eh, bueno, y además preferían a estos inmigrantes europeos a los indígenas que ya vivían en el territorio y a quienes combatían. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía? Efectivamente se dio esta gran inmigración que superó con mucho en esos años el crecimiento natural vegetativo, ¿sí? Porque la mayor parte de la población provenía
del extranjero, o sea, los nuevos llegados. Ahora no tengo las cifras tan de memoria, pero suponte que en 1870 había más o menos un 12% de inmigrantes en la población y en 1914 era el 30% de inmigrantes. Ahora, esos inmigrantes fueron mayoritariamente italianos, un 40% fueron italianos, más o menos 3 millones, 2 millones fueron españoles y el resto de muchas diferentes nacionalidades, polacos, rusos, franceses, ingleses, bueno, de muchísimos países. Y algo que quería la élite argentina era construir una nacionalidad argentina, o sea, cómo amalgamar a todos esos inmigrantes de orígenes y lenguas distintas. Entonces, la hora convocaba a castellanizar, es decir, había que transformar a todos esos inmigrantes de distintas naciones y lenguas en una sola nación con una sola lengua, el castellano. Para eso se creó, por ejemplo, la escuela primaria laica, gratuita y obligatoria en 1884. Y hubo también otras medidas que hicieron castellanizar a la población. Por ejemplo, los muchachos, los varones, tenían que hacer el servicio militar durante un año. Y hubo una norma que a aquellos que no hablaran castellano debía enseñárseles el castellano, ¿sí? En el servicio militar. También hubo, por ejemplo, obras de teatro ambulante. Hay que pensar que era una época en que no había televisión ni radio y que había bastantes inmigrantes que eran analfabetos. Entonces, una forma de imponer el castellano también fue el espectáculo de teatros ambulantes, que era muy requerido, que viajaban por todos los pueblos y daban una función y seguían, bueno, esos típicos teatros de fines del siglo XIX, y allí, por ejemplo, se burlaban de los acentos de los inmigrantes en castellano, sobre todo de los italianos. Y entonces los italianos sentían que no querían que sus hijos pasaran esa vergüenza y insistían para que aprendieran bien el castellano. Bueno, fueron castellanizados bastante rápido. Ahora, al mismo tiempo, en 1904 se crearon las dos instituciones de profesorados más importantes del país. Una de ellas fue el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, en lenguas, ¿no? Donde se enseñaba, o sea, primero francés e inglés. El francés fue, durante la primera mitad del siglo XX, la lengua extranjera más importante en la Argentina, más que el inglés. Después se dio vuelta la cuestión, fue desplazado. Y después incorporaron el alemán, también la otra institución, el italiano, y bastante más tarde el portugués. Ahora, ¿cómo se entiende que el Estado que quería castellanizar al mismo tiempo creara una institución destinada a formar profesores de lenguas extranjeras? Eso se entiende porque esta institución para lenguas extranjeras estaba destinada a la clase media o superior. La escuela secundaria, además, durante cierto tiempo fue más que nada una preparación para la universidad. O sea, ¿qué hacer con los chicos de clase media entre la escuela primaria, que iba hasta el séptimo año, y la escuela secundaria posterior? Perdón, y la universidad posterior.
Eh, Fue más tarde que también se crearon escuelas secundarias que formaban en oficios, ¿sí? De escuelas de artes y oficios, como se las llamaba, técnicos y demás. Pero el saber lenguas extranjeras formaba parte también del ideal europeo de cultura. Y eh, ese ideal estaba destinado a los, como te decía, a los sectores medios, no a los obreros y trabajadores en general, para los que se quería destinar solamente una instrucción primaria elemental en lengua y en matemáticas. En algunas otras cosas, por ejemplo, porque en ese sentido la ley de 1884 fue progresista en términos actuales, incluso eh, buenos sueldos se pedía para los maestros y buena jubilación, pero además, por ejemplo, había educación hacia la higiene personal y demás. O sea, era bastante abarcadora en ese sentido. Pero esto explica por qué nacieron el Instituto Superior del Profesorado y el Instituto en Lenguas Vivas en 1904, o sea, para formar profesores para la secundaria. Además, con la inmigración masiva, lo que hizo falta fue un sector terciario. Eh, ¿Por qué? Porque de pronto, cuando había poca población, bastaba, suponete, con un registro civil que era anotar a los nacidos en las parroquias, en las iglesias, pero de pronto hacía falta un registro civil oficial, nacional, laico, ¿sí? O, por ejemplo, eh, se formaron, hubo bancos, correo, o sea, una serie de instituciones donde se necesitaba gente que tuviera formación en la escuela secundaria, no solo en la escuela primaria, ¿sí? Que tuviera formación de ensino medio. Y allí se necesitaban profesores entonces para la secundaria. Por eso se crearon estas instituciones y entre otras las Lenguas Vivas. Ahora, Lenguas Vivas fue además una institución pionera en la enseñanza de lenguas para todo el país. Creó un modelo que funcionó luego en todo el país de formación en lengua, en gramática, en pedagogía. Eh, por ejemplo, fue la primera institución, como tenía autonomía, que usó un método audiolingual, como se llamaba, con discos, ¿sí? Con discos de 78, eh, para practicar fonética y conversación y demás. También recorrió las diversas etapas metodológicas de la enseñanza, metodológico-didácticas. Por ejemplo, en cierto momento impedir que los alumnos hablaran en castellano, no usar el castellano, no usar la traducción. Eso fue una etapa. Otra etapa, bueno, cuando predominó el conductismo, el behaviorismo, que, bueno, había ejercitaciones de acuerdo a esa metodología. Luego vino el giro comunicativo de reproducir, digamos, conversaciones reales, más vinculadas con la realidad de los alumnos. O sea, no solo ejercicios donde se practicara, esta es mi cartera, esta es tu cartera, esta es nuestra cartera, o cosas por el estilo, o yo canto, yo como una fruta, tú comes una fruta, él come una fruta, ella, y así sucesivamente, no solo la declinación y ni la conjugación únicamente. Bueno, eh, el famoso giro comunicativo, y así sucesivamente. O sea, se fueron incorporando prácticas como laboratorios de idiomas, eh, con auriculares y escuchas y grabaciones, y finalmente, bueno, formaciones también superiores después del terciario.
especializaciones, por ejemplo, en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera, o también interpretariado, o sea, traducción simultánea. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta o fue demasiado abundante, incluso. No, increíble. Me gustó mucho todo lo que escuché. Y bueno, yo voy a pasar un poquito entonces, porque pensando que el Instituto Lenguas Vivas es un proyecto de gobierno antiguo, ¿no? Y usted también tiene un proyecto en la UBA, que ya he citado, que es el derecho a la palabra, que hace estudios políticos, ¿no? Actuales. Entonces, Argentina está viviendo un momento muy distinto políticamente, ¿no? Por así decir, porque hace un par de años asumió un gobierno, el gobierno que tiene ideales y concepciones bien distintas a otros que tuvieron, ¿no? Entonces, le pregunto sobre estos estudios actuales glotopolíticos que involucran, ¿no? Lo que está pasando y todo eso. Ah, se ha producido, de hecho, un cambio de postura en relación a la gestión de las políticas lingüísticas en los últimos años. ¿Cómo anda esta situación? ¿Puede Bueno, compartir? otra, entonces, respuesta un poco larga. Eh, No hay bueno, problema, tranquilo. eh, lo que existió entonces, por un lado, era lenguas extranjeras por un lado y por otro lado el castellano o español como lengua nacional. Es decir, durante mucho tiempo funcionó lo del mito del monolingüismo en la Argentina. O sea, la Argentina es hispanohablante y se desconoció la persistencia de las lenguas indígenas, por ejemplo, y la existencia de lenguas extranjeras de inmigrantes, ¿sí? Inmigrantes eh, que de todas maneras hay que decir muchos de ellos, en general, salvo excepciones como los menonitas, aprendían el castellano, ¿sí? Con mayor o menor dificultad y conservando o no sus lenguas de origen. Bueno, en los años 90, 1990, quiero decir, con la primera gran ola neoliberal, eh, curiosamente, no es que se desconocieran las lenguas indígenas, sino que por el contrario, se reconocieron. Eh, Hubo una reforma constitucional incluso que aseguró la enseñanza intercultural bilingüe, el reconocimiento de las lenguas originarias y demás. ¿Por qué se hizo eso bajo un régimen neoliberal que además fue el que, bueno, en cierta manera firmó el Mercosur, que había empezado con Alfonsín y José Sarney, ¿sí? En unos años antes? Bueno, en realidad, por un lado, el Mercosur, bajo el neoliberalismo, ya no se concibió como integración cultural identitaria latinoamericana, sino más bien como mercado, ¿sí? O sea, como cuestión comercial. Y lo que pasa es que, claro, había, poco a poco fue avanzando, por ejemplo, la industria automotriz integrada, o sea que había modelos de autos donde había partes que se hacían en Brasil y partes que se hacían en la Argentina, ¿sí? Autopartes. Entonces era obvio que tenía que haber cierto grado de integración eh, y al mismo tiempo había aires internacionales de reconocimiento de las minorías, ¿sí? O sea, en todo el mundo se pasó a reconocer minorías lingüísticas, minorías regionales,
y después, muy lentamente, también otras minorías, por ejemplo, los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBQI más y demás. Eh, pero, como lo demostró, bueno, una colega nuestra, en realidad todas estas declaraciones de autonomía también y de reconocimiento de las lenguas indígenas era darles autonomía para que ellos pudieran educar a sus descendientes en sus lenguas de origen. Como decían las declaraciones internacionales, incluso de las Naciones Unidas, que cada persona tenía, cada niño y niña tenía derecho a educarse en la lengua y cultura de sus mayores. Pero no se los proveía de dinero, de fondos para toda esa educación. O sea, de alguna manera, esa autonomización significó cargar a las propias comunidades eh, con su financiación. Entonces, las comunidades ricas podían educarse, las pobres estaban en graves problemas, o por lo menos solo podían dar una educación, por ejemplo, de continuar con la oralidad, pero no una escuela con escritura en la lengua extranjera y demás. En cierta manera, incluso los más suspicaces decían que estas leyes proveyeron derechos totalmente justos y de larga data a las comunidades minoritarias, pero en cierta manera era una compensación por lo mal que estaban pasándola económicamente, ¿sí? Porque el liberalismo significaba una pauperización también de las clases subordinadas. Es que junto con la globalización se dieron esos dos fenómenos, como la globalización, entre otras cosas, lo que quería era eh, no tener que rendir demasiadas cuentas a los estados-nación, a los gobiernos subordinados. Entonces, la globalización, ¿qué significaba? En cierta manera, aflojar las fronteras y hacer prevalecer el inglés como lengua internacional. Y al mismo tiempo se fomentaba a las minorías, lo cual también era una forma de horadar, no sé si conoces el verbo, de hacer agujeros, horadar, furadar. Eh, No conocía, pero sí comprendí. bueno, eh, al Estado-Nación a través del fomento de las minorías. No sé qué es. Este, yo no lo veo. Parpadear de la luz. Ahora sí. Estaba, pero ahora paró. Sí, pero juro que no fui yo. Sí lo creo. Bueno, bueno, no sé si... me preguntaste por la actualidad, ¿qué pasa ahora? Bueno, Ahí está. ah, bueno, sí, después de entonces de estos gobiernos progresistas de principios del siglo XXI, con Lula, con los Kirchner, con el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, etcétera, vinieron gobiernos de derecha en general, que eh, estaban todavía mucho más interesados, o sea, mientras que los gobiernos progresistas fomentaron eh, la constitución del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, la integración latinoamericana, y por lo tanto también fomentaron, aunque no en la medida en que uno hubiese esperado, el aprendizaje mutuo de las lenguas, por ejemplo, del portugués en la Argentina y del
del español. En Brasil, todavía en Brasil se hizo más de todas maneras con la ley 11, un media, un de 2005. En la Argentina se sancionó más o menos la misma ley en 2009, que bueno, a partir de 2010, pero como sabes, en 2016, con el golpe de Estado contra Dilma, eh, Temer anuló esa ley, eh, la ley del español, y aquí era la ley del portugués, claro. Bueno, en realidad, a pesar de eso, a pesar de que se anuló en Brasil, Brasil siguió haciendo más por el castellano que la Argentina por el portugués. O sea, realmente aquí se cumplió muy, muy poco. Solo finalmente una reforma curricular se añadió en una de las orientaciones de la escuela secundaria, la orientación en lenguas, un taller que debía ser por lo menos anual de portugués. Pero, o sea, de un año de portugués, en vez de cumplir con la ley que era ofrecer portugués curricular durante toda la escolaridad. O sea, sobre todo durante todos los años de secundaria, que son 5, o sea, 5 a 6, mientras que el ensino medio creo que son los últimos 3. Sí. Bueno, y en este momento, o sea, se fomentaron las relaciones, hubo intercambios entre los países del Mercosur, con problemas bueno, con Paraguay, con problemas por cuestiones políticas con Venezuela, que se había integrado también al Mercosur, Bolivia como observador, pero desde 2 años que eh, vos dijiste amablemente que este gobierno tiene nuevos ideales. Eh, yo no sé si tiene ideales, lo que tiene son metas económicas, eh, de, digamos, de pasar, de trasvasar bienes y dinero de las clases populares hacia los más ricos, hacia la máxima concentración capitalista. Y claro, el Mercosur no les interesa en absoluto, o solo les interesa para hacer negocios. Pero, de hecho, por ejemplo, la Argentina es totalmente seguidora en este momento de los Estados Unidos. Eh, y por otro lado, me parece que Brasil tiende más a la integración con los BRICS en este momento, y no tanto al Mercosur. Eh, entonces, aquí sigue habiendo algún aprendizaje del portugués, pero como glotopolítica, como política de Estado, por lo menos, casi no es fomentada. De eso podrán decirte algo los profesores que integran, por ejemplo, la Asociación de Profesores Portuguesa, Asociación Argentina de Profesores de Portugués, cómo se están reduciendo sus posibilidades. Y en cuanto a iniciativas de la población, sí hay algo más, o se puede hablar de iniciativas lotopolíticas, por ejemplo, en la provincia de Misiones, que es limítrofe, bueno, vos lo sabés bien por tu situación geográfica. Eh, Sí, con Paraguay, Misiones, ¿no? Está más cerca de Paraguay. sí, bueno, pero la mayor frontera es con Brasil. Eh, y allí sí hay una dirección de políticas lingüísticas que fomenta el aprendizaje, por un lado del guaraní y por otro lado del portugués.
Y sigue habiendo, bueno, profesorados en el Lenguas Vivas, por ejemplo, hay un profesorado de portugués y un traductorado de portugués, pero ha disminuido bastante el número de alumnos, claro, el número de interesados, en la medida en que ya no hay un apoyo gubernamental claro para esta integración. Bueno, no sé si contesté la Muy pregunta. perfecto. Yo le iba a preguntar justo eso, esta cuestión de la relación del portugués-español, porque aunque hayan leyes de enseñanza de portugués en Argentina, yo he leído algunas publicaciones suyas, profesor, que no son, como podemos decir, muy desarrolladas y todo eso. No, Entonces, usted nos ha porque explicado un poco además, más. como ocurre siempre con las leyes, eh, cuando una ley está aprobada pero no reglamentada, no surte ningún efecto. ¿Sí? No tiene efecto. Eh, por ejemplo, el Mercosur ya existía, pero recién comenzó a funcionar después del Tratado de Ouro Preto, donde se fijó el funcionamiento concreto. ¿Sí? Bueno, en la Argentina existe esta ley 26468, me parece que es, de 2010, mm, de oferta obligatoria de curricular de portugués, pero obligatoria para las escuelas, no para los alumnos. O sea, los alumnos pueden optar por cursar portugués o no. Y el asunto es que si no hay interesados, la escuela no necesita ofrecerlo. Creo que eso es igual que era la ley 11161 de 2005 de Brasil, que era oferta curricular obligatoria de español en el ensino medio, eh, Sí, pero los alumnos no estaban obligados a tomarlo. exactamente, es la misma cosa. Mm. Sí. Y bueno, usted ha citado que Argentina en este momento vive una relación como próxima, así, de Estados Unidos. Y a unos escritos suyos habla sobre el fetiche lingüístico, está Sí, bien dicho. Entonces, hay un fetiche no con el inglés en este momento. claro. ¿Qué quiero decir con fetiche? Bueno, hago la relación de que hace Karl Marx en El Capital de fetiche de la mercancía. ¿Qué es el fetiche de la mercancía? Es creer que dos codos o metros, digamos, de lino equivalen a tantas onzas de té, porque hay algo dentro de las mercancías que las hace comparables. ¿Sí? Que por eso los precios son los mismos. Por eso una silla cuesta lo mismo que, no sé, que tres eh, trajes. ¿Por qué cuestan lo mismo? Porque se cree que hay algo dentro del material que hace equivalerlo. Pero eso es fetichizar la mercancía, porque en realidad no es nada que tenga que ver directamente con el material, sino con el trabajo humano para encontrarlo, producirlo en determinadas relaciones sociales. Porque si no, si cambian esas relaciones sociales, cambian también los precios relativos, o sea que no era lo que estaba dentro de las mercaderías. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era, bueno, niño, cuando tenía 11 12 años, eh, creo que cuando cumplí 12 o 13, mis padres me regalaron un reloj. Y era algo muy caro, algo por lo cual una familia de clase media baja como la de mis padres tuvo que hacer un sacrificio. Después, cuando surgieron los relojes analógicos, perdón, digitales, los relojes se abarataron muchísimo. O sea que el problema no era lo que había dentro del reloj, sino
el trabajo necesario para producirlos. Bueno, ¿qué pasa con el inglés y con otras lenguas? De pronto la gente estudia inglés porque cree que mágicamente, y allí está el fetiche, dentro del inglés, dentro de la estructura gramatical y fonética del inglés, hay algo, una cosa mágica que hace que uno después consiga trabajo. Si uno sabe inglés, consigue trabajo. Eso es algo genial porque así dentro de 5 años podríamos eliminar la desocupación en nuestros países. Le enseñamos inglés a todo el mundo y ya mágicamente desapareció el, eh, el desempleo. Y bueno, obvio que no es así, pero el fetiche se puede también aplicar a otras cosas. Por ejemplo, eh, hay escritos que hacen las primeras gramáticas, por ejemplo, que conocemos. La primera gramática es del sánscrito, del idioma sagrado de la India, bueno, antiguo de la India, y era para que esa gramática estaba en verso, para que se pudiera aprender de memoria la gramática Panini, me parece que era del siglo IV antes de Cristo. ¿Y para qué era la gramática? Para que uno no cometiera errores al copiar los textos sagrados, porque se pensaba que si se cometían errores, perdían su carácter sagrado. Eh, o sea, tenía que ser bien exacto porque había algo dentro de la letra que las hacía sagrados. Eh, o sea, también existe el fetiche de que la escritura puede sacralizar una religión y también hay, por supuesto, la creencia en que un idioma puede unificar una comunidad. Sí. Bueno, y creo que incluso los que estamos a favor de la enseñanza del portugués y del español en el Mercosur, eh, tenemos que ser conscientes de que si sabemos esos idiomas, no por eso mágicamente se va a producir una ciudadanía del Mercosur. O sea, allí harán falta muchas otras cosas culturales, de costumbres, de proyectos comunes y demás, no solo las lenguas. Bueno, perfecto, increíble, la verdad. Y pensando, no exactamente en el fetiche lingüístico, pero una percepción, por lo general, de las personas que no estudian bien el español, de creer que, por ejemplo, el español de España es el más correcto, así decir, ¿no? Entonces, en Brasil, los materiales que vienen de español, de estudio de español, son en su gran mayoría de España a pesar de que vivimos, ¿no? Con un montón de vecinos hispanohablantes, uh, muchos momentos, en muchas partes se estudian con libros de España, formación de profesores en España, con Instituto de Cervantes o otras cosas, incluso en el ámbito del gobierno federal, ¿no? Entonces, una pregunta que le hago es que, ¿podría el mercado editorial, por ejemplo, de Argentina, hacer algo para entrar en Brasil, para que estudiáramos español con material argentino, que está más cercano a nosotros? Bueno, allí la Argentina, la verdad, y también en cierta manera el Uruguay, en, perdimos el tiempo por la incomprensión de las autoridades respecto de la importancia del Mercosur y del español. En cambio, España desde hace mucho tiempo tiene una política lingüística exterior muy clara de conquista del mercado latinoamericano, incluidos los hispanos en los Estados Unidos, que es un mercado muy grande, porque eh, creo que según las estadísticas en este momento hay más hispanohablantes que descendientes de negros en los Estados Unidos. O sea, hay muchos.
chicanos y como los llaman, ¿no? Bueno, mm, y entonces el Instituto Cervantes tiene una política muy definida para ingresar al mercado brasileño. Sé que hay resistencias de parte de profesores en el Brasil también. Por ejemplo, la FAPESPI, la Federación de Profesores de Español del Estado de São Paulo, se resisten, o por lo menos algunos resisten, a enseñar el español de España, siendo que tienen, bueno, a los vecinos muy cerca. Y, eh, pero claro, ¿qué hace España? Fomenta también la idea de el español correcto, un poco lo que trató de hacer también Portugal con respecto a cuál es el portugués correcto. No esa cosa rara que hablan los brasileños que no usan el tú, y que tienen influencias africanas además. Y por eso, bueno, eso se fomenta y en algún momento también leí que eso tenía una justificación económica porque de ese consorcio además de que brinda dinero, por ejemplo, los exámenes internacionales regidos eh, por los estándares españoles, ¿no? O directamente los exámenes españoles, regidos también por el marco común europeo de referencia de, de las lenguas, cuando en realidad parten de situaciones bastante distintas. En Europa hay muchas lenguas distintas nacionales, mientras que en América Latina, desde México hasta la Argentina, tenemos dos lenguas principales, el portugués y el español. O sea, la situación es muy distinta. Bueno, eh, pero no, a lo que iba era que había otro motivo económico, quizás, y era el momento en que se empezó a construir computadoras con procesamiento de voz, de la voz, que se puede hablar a la computadora. Porque parece que para las computadoras es más fácil construir un software que procese la pronunciación española, por ejemplo, la diferencia entre S y Z, ¿sí? Cazar y cazar. Mientras que si se usa la pronunciación latinoamericana, tienen que tener en cuenta el contexto de donde aparece la palabra. O sea, es un software un poco más complejo y por lo tanto más caro. Eh, todo increíble, estoy aprendiendo un montón de cosas mientras pienso. Yo iba a seguir un poco, para un poco otro lado puede ser, pero sería como la glotopolítica y el futuro, algo así. Porque como hablamos cuando comenzamos, ¿no? Argentina recibió muchos migrantes, muchos inmigrantes con esta idea de hacer un país nuevo, una idea de castellanización con los europeos, incluyendo un poco indígenas y todo, un poco no, un montón, indígenas y otras personas que no fueron europeas. Pero actualmente este perfil de inmigrante argentino cambió muchísimo. Incluso yo encontré la información que los grupos más, como los grupos que tienen más inmigrantes argentinos, son justamente de los otros países que están cercanos. Bolivia, Perú, Chile, Uruguay también puede ser, Paraguay, que Paraguay. son países, sí, que hablan español, ¿no? Sí. Pero hay una cuestión de una distinción de acento, de tonada y todo eso. Y hay quizá una política lingüística ante eso actualmente, o quizá habrá un futuro para estas políticas recibir
inmigrantes que hablan el mismo idioma, pero de otros países y otras culturas. Eh, no hay demasiadas políticas porque se mezclan acá las situaciones lingüísticas y las sociales. Porque, eh, por ejemplo, lamentablemente, muchos paraguayos y bolivianos van a parar a las favelas. ¿Sí? Y entonces, sí, lo que sí está poco estudiado, alguna vez hablé de eso, ahora se está estudiando más, es que el ingreso de bolivianos, paraguayos, peruanos, puede reforzar también lenguas indígenas que ya se hablaban aquí, o pueden ingresar lenguas indígenas. Por ejemplo, chilenos que hablan mapudungún, ¿sí? El mapuche, el idioma de los mapuches, o sobre todo quechua los peruanos, y aymara los bolivianos, y aymara y quechua los bolivianos, y guaraní, que se habla bastante igual en la Argentina, porque ya había guaraní hablantes en Corrientes, en Misiones, en la provincia de Formosa, o sea, en todas las que son limítrofes con Paraguay. Ahora, claro, con el gran ingreso de paraguayos se fomenta el guaraní y hay algunas iniciativas provinciales, por ejemplo, en Corrientes se cooficializó el guaraní, ¿sí? Y en la provincia del Chaco hay 3 lenguas indígenas cooficiales, ¿sí? Reconocidas, pero de allí a que realmente haya educación intercultural bilingüe, es poca la que hay, pero es poca. Ahora, en cuanto a las distintas los distintos, para decirlo en portugués, sotaques del español, no hay demasiada diferencia. Bueno, nosotros nos damos cuenta de cuando vienen venezolanos o cuando alguien no es de la Argentina. No nos damos cuenta muchas veces si son uruguayos, porque hablan casi igual que nosotros. Igual, digamos. La única diferencia son algunas palabras, algunos términos, pero es lo mismo. En cambio, sé que en Brasil es distinta la cuestión. Justamente hablé hace poco con Marcos Baño, que en un congreso nuestro va a hablar sobre la discriminación que sufren los inmigrantes de Venezuela en Brasil, porque hablan un español que se considera que no es el buen español. Eso acá diría que no ocurre porque es muy común oír a venezolanos que nos damos cuenta, sí, pero lo que pasa es que en la Argentina misma también hay diferentes acentos. Bueno, como en Brasil. Un país muy grande también, ¿no? Es Sí, una cuestión común. Yo creo que sea más para la cuestión cultural, ¿no? Que involucra la sí, lengua y todo eso. cultural y social. Pero Sí, te sí. digo, alguien que sea de Jujuy o Salta, que son las provincias que están más al norte y más cerca de Chile y Bolivia, eh, cuando habla castellano, un salteño, habla más parecido a un chileno, no, a un boliviano, que a alguien de Buenos Aires. Lo que pasa es que Brasil es tan grande y está rodeado por países no lusohablantes que no tienen todo eso, pero dentro del mismo país. Sí. Y decimos de Y Oiapoque a Ushuaia, que son los ríos, las extremadas. Es gigante, ¿no? Un país gigante. Y bien,
Y Ah, además, perdón, yo creo que igual que en Brasil, también es a veces motivo de burla los acentos, ¿no? Si un paulista escucha a alguien del nordeste, puede hacer chistes con eso. desafortunadamente sí. Hoy día quizá no tanto, espero yo, ¿no? Pero algunos años era un poco peor, ¿no? La situación, este prejuicio y todo eso. Mucho, bueno, es más la burla con el portugués de Portugal, pero si conoces la serie de Porta dos Fundos, allí hacen bastantes burlas lingüísticas. Sí, Mm, es verdad. Incluso le iba a preguntar eso, porque ya estamos casi finalizando, ¿no? Y por fin, yo vi que hay este año el octavo Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, que va a pasar ahí en Buenos Aires, ¿no? sí, Y incluso usted va séptimo, séptima, perdón, me equivoqué, ah, va a tener una mesa con el lingüista Marcos Bayo, que es brasilero, ¿no? sí, Y le iba a preguntar por eso, porque la glotopolítica, las políticas lingüísticas también son campos, áreas de estudio más actuales. En sí. Brasil nosotros me parece que recién estamos entrando en la glotopolítica, porque existen pocos nombres que trabajan, ¿no? Y le iba a preguntar eso, ah, ¿qué parece como el futuro de glotopolítica en Brasil? ¿Alguna expectativa, no sé, o que quiera compartir quién trabaja, ¿no? Glotopolítica en Brasil? Eh, bueno, tenemos a compañeros, sobre todo en la USP, y hay, bueno, un lingüista que está en la Federal de Río de Janeiro y Yo creo que es John Lagares, ¿puede ser? Joan Lagares, pero que en realidad es brasileño de mentira, es gallego. Y yo leí un poco sobre... Claro, pero es alguien muy interesante. Y bueno, lo que pasa es que la glotopolítica también es un nombre para designar el estudio de las acciones de la sociedad sobre el lenguaje y viceversa, mm, y no solo la política lingüística estatal, sino también las iniciativas glotopolíticas de la población o de grupos que no están en el gobierno, esa acción. Y eh, lo que pasa es que eso se puede designar también de otras maneras. Por ejemplo, Rainer Enrique Hamel, que es un alemán chileno mexicano, eh, bueno, Sí, eh, sí, conozco a él. Su trabajo, ¿no? Obvio. él prefiere hablar de política lingüística o política del lenguaje, ¿sí? Y no usa tanto el término glotopolítica, ¿sí? Incluso el propio Girvan me parece que usa más política lingüística también. Sí, con la Con, terminología glotopolítica no se encuentran tantas cosas escritas en Brasil. Y lo que sí se encuentra son de escritores que trabajan en Brasil, ¿no? De pesquisadores, investigadores, pero que no son brasileños algunos. Entonces, la terminología me parece más utilizada. argentino, por Sí, ejemplo, sí, Adrián Fanjul o sí. Maite. Entonces me parece que es quizá más una cuestión de nombre, ¿no? Sí, Que sí, sinfónico. cuestión de designación y sí, de campos a abarcar. Y también quizá tenga algo que ver en el caso del amigo Giovanni,
Eh, lo que pasa es que él y toda la gente de y Paul, ¿sí? En Brasil ha habido más iniciativas político-lingüísticas, o sea, gubernamentales o políticas en las que Gilvan y su grupo pudo incidir, por ejemplo, en el reconocimiento de lenguas indígenas en la Amazonía y demás, o por ejemplo del Hunsrückisch y demás de las dos variedades, el pomerano y el taliá en el sur de Brasil, ¿no? Justamente Blumenau y demás. Eh, pero quizá haya habido mayor acción allí político-lingüística realmente y no tanto, no dependieron solo de iniciativas de la población, sino también directamente intervinieron muchas veces no el Estado nacional, el Estado federal, sino también eso me explicaban los municipios, los gobiernos municipales en Brasil, que tienen más poder. El tema de la cooficialización de lenguas indígenas, ¿no? En los últimos años ha habido un número muy alto de cooficialización. Y son políticas lingüísticas, ¿no? Y yo conocía primero lo de San Pedro de Cachoeira, o no sé si es Pedro, São Gabriel da Cachoeira, me parece. Gabriel. Cachoeira, sí, que fueron las primeras tres lenguas indígenas, me parece, que se reconocieron. Bueno, profesor, no sé si tienes algo que compartir, porque ya estamos casi en una hora, pero les puedo No, escuchar mucho tiempo más. no, ya te di la lata suficientemente. ¿Sabes lo que es dar la lata? Es abrumar, charlar demasiado. No, pero está increíble. Bueno, yo le agradezco mucho otra vez más por la oportunidad, ¿no? De estar acá hoy, de escucharle, de que hayas compartido tantas cosas súper interesantes para nuestro contexto latinoamericano y brasileño también, ¿no? Bien, muchas gracias otra vez. Agradezco nuevamente.